Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de enterarse de la problemática nacional e internacional que se relaciona con nuestra querida patria. En este sentido, hoy estaremos abordando parte de la situación del país, lo que realmente está sucediendo políticamente, lo que está sucediendo administrativamente en este gobierno y principalmente lo que está sucediendo en el Congreso Nacional de la República. Para abordar esta temática que tiene que ver con nuestra tranquilidad, con la generación de empleo, con que usted tenga la posibilidad de cumplir sus necesidades básicas, que están insatisfechas en su mayoría, con la posibilidad de que Honduras tenga ese arranque de desarrollo, o continuamos en el subdesarrollo y se profundiza más la pobreza en nuestro país. Para abordar este tema traemos un invitado especial. Se trata del diputado Jorge Zelaya. Bienvenido, gracias por acompañarnos, un placer a Unidos en Diálogo. Muchas gracias, doctor. Es un privilegio y un placer, por supuesto, estar aquí con su audiencia, estar con usted y, bueno, a la disposición para responder las interrogantes. Muchas gracias. Gracias. En este caso nos trae para abordar el tema que preocupa a una gran cantidad de la población hondureña y es en relación a lo que ha estado sucediendo en el Congreso Nacional en estos 3 años y medio, que desde que inició con el proceso de elección de la Junta Directiva, algo inusual y algo que no tiene ni nombre en este momento, y por supuesto las últimas denuncias que se han ido dando en relación a los abusos de los presupuestos, pero algo que tiene que ver más incluso con ese trato que los diputados reciben de otros diputados que se supone dirigen la mesa directiva, a la cual ellos se quejaban antes en administraciones anteriores que eran tratados de igual forma. ¿Cómo está esa relación entre lo que es los diputados de las diferentes bancadas de los partidos políticos ante las personas que están sentadas en una mesa directiva? Bueno, doctor, es bastante complejo, usted mismo lo dijo, recuerdo fue el 23 de enero del 2022 cuando tuvimos que salir de Tegucigalpa hacia el sector de Zambrano para instalarnos ahí. Éramos 84 diputados, 84, y ellos tenían 44 acá. Incorporaron suplentes y así hicieron la elección de esta junta directiva que se mantiene, a excepción de Carlos Zelaya, don Carlos Zelaya, que renunció por las situaciones que ya todos conocemos. Desde ahí fue muy irregular siempre. Se recuerda la elección del Procurador General de la República, que fue lo primero que hicieron, antes de finalizar la abogada Estela Cardona su periodo, la defenestraron y pusieron a un procurador. Luego el decreto de impunidad, que se llamó de esa manera, en donde les permitió venir a quienes estaban en la clandestinidad. Y bueno, se incluyó ahí el abogado Russell Tomé, al profesor que es también vicepresidente Edgardo Casaña de la Junta Directiva, y tantas cosas que ellos, concluyendo con los abusos estos últimos meses, con las publicaciones que se hacen en el Diario Oficial La Gaceta, sin haberse aprobado las actas. Entonces, ya lo último es que tenemos desde el 7 de mayo una sesión abierta. Hicieron publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta de los contratos de los préstamos con el CAF, y ahora también la publicación del presupuesto general del Consejo Nacional Electoral sin haber ratificado el acta. Entonces, aquí ya el martes se ha anunciado por parte de nuestra bancada que vamos a exigir
la aprobación del acta que se meta a consideración. Obviamente nosotros vamos a estar en contra, pero es un deber del ingeniero Redondo presentarlo de esa manera. Hay una ingobernabilidad en el Congreso Nacional que ha sido puesta de manifiesto desde que comenzamos, pero que se ha agudizado realmente, y estamos convencidos, desafortunadamente, que así continuará en estos últimos 5 meses que faltan de sesiones. ¿No caen en ilegalidad todos esos procesos o procedimientos que ha realizado como miembros que están en una mesa directiva? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Casos que probablemente ni prescriben. Y eso es lo peligroso para el ingeniero Redondo y el resto de los miembros de la Junta Directiva, definitivamente. No prescriben. Yo creo que, yo siempre he dicho, no debemos de estar en persecuciones, de estar para que el país pueda transitar por una ruta de posibilidades de desarrollo, que la gente se sienta y que esté en mejores condiciones de vida. Esas polarizaciones no le hacen bien. Por eso somos de la idea de que si Libre gana, aquí perdemos el país, honestamente lo perdemos. Uno, si gana el ingeniero Narrala, va a venir una persecución contra la misma gente de Libre que va a ser exagerada. Entonces, y estamos hablando de los 3 partidos o los candidatos que tienen posibilidades reales de ganar. Por eso somos de la idea de que Tito Pero fuera. yo lo voy a contradecir un poco en eso, porque yo estoy viendo una encuesta de la que tiene el padre Melo, que son de los jesuitas, y Libre del más cercano lleva está atrás como 15 o más puntos. O sea, sí, es algo de decir que son de los 3, a menos de que hablemos de un proceso no adecuado. No adecuado. Y bueno, pero esa posibilidad se puede dar. Honestamente, que haga un fraude Libre, que se quede en el poder con una Asamblea Nacional Constituyente, que igual, como dicen, sería algo descabellado, pero que no se puede esperar del presidente Zelaya, honestamente, porque quien está manejando el país es el presidente Zelaya, el expresidente Zelaya. Entonces, por eso le decía que quienes, cuando le hablé de Libre, cuando le hablé del Partido Liberal a través del ingeniero Narrala, y ahora de nuestro candidato, Tito Afura. Tito es un hombre que más bien la gente dice, Tito no habla, Tito no confronta con nadie. Entonces, justo los momentos que estamos viviendo, en este instante se requiere de una persona que tome obviamente decisiones, pero que se dedique más a gobernar y menos a polemizar y a pelear. Y yo creo que Tito sería la persona indicada en este momento por las circunstancias que se están viviendo en el país. Realmente lo que necesitamos es unir al pueblo hondureño, sí, para que podamos salir de este subdesarrollo permanente. Pero hay algo importante que también tiene que verse, que cuando se comete un delito tampoco puede dar la impunidad con la que usted mencionó que se aprobó en el Congreso Nacional como pacto de impunidad. O sea, eso también hay que analizarlo, porque definitivamente el permitir o ser permisivos para que la ley se siga violando cada vez que a alguien se le ocurra, entonces no vamos a avanzar nunca como país. La inversión extranjera nunca va a venir, porque mira inseguridad en un sistema que no protege a los que actúan correcto y favorece a los que actúan incorrecto. Por eso los poderes del Estado están claramente definidos. El Poder Ejecutivo es para buscar inversión, tanto capital nacional como extranjero, el Congreso Nacional, la elaboración de las leyes. Pues yo siempre he dicho, un diputado no está electo para andar agarrando bonos, andar agarrando subsidios, es electo para reformar leyes que vayan en beneficio de la mayoría del pueblo hondureño, y el Poder Judicial, la aplicación de justicia. Debe de seguirse los procedimientos y los canales correspondientes para quienes han cometido acciones irregulares, se les continúen los procesos correspondientes. Pero un presidente no tiene por qué estar pendiente de a quién se le aplica o no se le aplica justicia. O sea, hay un poder del Estado, el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, que se derivan de ahí los jueces en todos los 18 departamentos del país, porque no solo es los 15 magistrados de la Corte, sino que estamos hablando en términos generales para la aplicación de justicia.
Pero si usted no, doctor, no trae inversión, no genera un ambiente de certidumbre en el capital nacional, la gente no invierte. Y eso es lo que está pasando. El cambio de las reglas del juego constantemente también provoca en que la gente diga, no voy a invertir, no puedo invertir, no debo invertir en este momento por la incertidumbre que se genera en el país. Y eso es lo que ha provocado que más de 350, 380 mil trabajadores se hayan ido a la calle en todo este tiempo del partido en el poder. Si usted ve lo que está pasando en Choloma, por ejemplo, que se han ido maquilas, lo que ha pasado en la zona sur, agravado con lo de Corium, que es realmente lamentable, y la forma en cómo quiso manejarlo la presidenta de la República, echándole, como dicen, la responsabilidad en la toma de decisiones al Congreso Nacional, que fuimos muy claros en que en el Congreso no se le iba a aprobar absolutamente nada. Pero es que se menciona que tiene que ver, bueno, aquí lo dijo Edgardo Rodríguez la vez pasada, tiene que, sí, eso viene desde la Casa Presidencial, claro, son los socios, más o menos, por ahí anda la cuestión. Mire, es lo que dijo Edgardo Rodríguez la vez pasada. Claro, pero también, mire, si no hay gente de altísimo nivel, ya aquí se hubiese desprendido otro tipo de acciones para que ellos hubiesen operado con permiso de la DEI, con permiso de la alcaldía de Choloma. Tiene que haber gente, y vienen operando desde hace muchísimos años atrás. Entonces, es un grado de responsabilidad de gente que está en el Poder Ejecutivo, particularmente, aun cuando también se hace mención, honestamente, porque hay que decirlo, se ha hablado del propio ingeniero Redondo, que yo realmente no es que, pero yo no creo pues que en una situación de esas, sin embargo, esos son los rumores que se han. Cuando digo rumores, porque a mí no me gusta siempre hacer eco de los rumores, sin embargo, me pregunto, ¿por qué no ha ido el gobierno, a través de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, de la propia Fiscalía, a hacer una investigación mucho más profunda y toma de decisiones en devolución del dinero a las personas que fueron estafadas, pero sin hacerlo perjudicando los recursos nacionales? Es decir, si se pagara del dinero del pueblo, estamos hablando de los impuestos nuestros, que con ellos, los que pagamos impuestos, se pueden hacer mucha obra social. Entonces, estas cosas que han hecho a través de el Ejecutivo, nos parece que le va a pasar la factura al gobierno actual, sumado a asuntos que usted sabe también que son reales, como la no llegada de la CICIG, por decirles otro detalle, que fue tan esperada, tan anhelada, y que ellos lo habían anunciado con bombos y platillos, como dicen, pero que una cosa era lo que decían y otra cosa era lo que hacían. Yo siempre le dije a la bancada de nuestro partido que Libre no quería que viniera la CICIG. Es más, que nosotros debimos haber apoyado siempre la propuesta de que la CICIG llegara al país. Por eso, en lo personal, 4 proyectos que tenían que ver con la llegada de la CICIG, yo los apoyé en el Congreso Nacional y los apoyaría en estos últimos 6 meses. Presidente Zelaya y el Partido Libre como tal no quieren que venga la CICIG al país, honestamente no quieren. Ellos han quedado, doctor, a deber, y en estos 5 meses que faltan para las elecciones, verá usted que el rechazo es enorme de la población hondureña y lo que se quiere es sacar a Libre. En un voto limpio, abierto, un voto popular, de un proceso electoral transparente, Libre no tiene ninguna posibilidad de ganar las elecciones, definitivamente. Así como en las elecciones anteriores todo iba fuera Jo, ahora es fuera el familión. Honestamente, se lo digo, mire, al margen de lo que se pueda decir, el fuera Jo fue lo que le dio el triunfo a ellos. O sea, no hicieron propuestas de campaña. Bueno, si las propuestas que hicieron eran que el peaje no iba a... Pero ahora hay un montón de gente arrepentida por haber dado el voto en contra de... definitivamente, pero encuentra un montón de ellos gente ganaron con el fuera Jo. Bueno, hoy nosotros estamos convencidos que se va a ganar con fuera el familión. Fuera el familión. Ahora, Partido Nacional debe de rectificar errores que se cometieron estos 12 años. Honestamente se lo digo, porque a veces se molestan cuando yo digo pero esto. ¿y si están los mismos, cómo?
Bueno, pero mire, es que siempre la cabeza en todos los países del mundo y particularmente en América Latina son gobiernos presidencialistas. En ninguna parte, en pocos lugares, un presidente del Congreso, un presidente de la Corte va a entrar en contradicción o en choque con las decisiones de un presidente de la República. Igual ocurre aquí. Lo que pasa es que en algunos casos se dan más que en otros. La entrega de este Congreso ha sido exagerada, honestamente, porque si usted recuerda, cuando digo de este Congreso, con el ingeniero Redondo. Pero hace poco incluso el hijo de la presidenta dijo que les iban a meter un gol con la ley de justicia tributaria. Bueno, pero si uno no está en el Congreso Nacional, cuando digo si uno no está, por eso yo le digo a los compañeros, no dejemos los curules libres, vacíos. Bueno, si la semana pasada igual sentaron 3 diputados suplentes de Libre para hacer quórum, solo tenían 62 para la sesión. Entonces, cuando Héctor Zelaya, el secretario privado de la presidenta, el hijo de la presidenta, dice, si se descuidan, metemos la ley tributaria. Claro, si nos descuidamos y dejamos vacío, ellos aprovechan y la meten. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde? Aparte de, yo fui electo por el departamento de Francisco Morazán. Yo nunca he fallado una sesión, nunca he fallado, y le pido a Dios no fallar en lo que resta de estos meses. Pero es que es mi responsabilidad, pues, y cuando digo es mi responsabilidad, esa es la responsabilidad de cada uno de los 128 diputados propietarios e igual número de suplentes también, porque ahora no solo ganamos los propietarios, sino que ganan también los suplentes. O sea, los suplentes tienen un sueldo permanente, un sueldo fijo. Entonces estamos hablando de 256 diputados. Y de los 256 que no lleguen los 128, me parece que desde todo punto de vista es inaudito, honestamente, que no lleguen. Entonces, y no digamos si solo llegan, por decir un número, 70, por ejemplo. Y después se van zafando, para que algunas decisiones las pueda tomar el presidente del Congreso con una mayoría simple, pero mayoría de los diputados que estén ahí, porque la sesión puede comenzar con 66. Con 65 comienza, porque es la mitad más 1. La mitad es 64 de los 128, pero si hay 65 arranca la sesión. Y si de los 65, una vez que ha arrancado, se van 7, 8, por decirle un número, póngale para hacer que se fueran 5, entonces quedan 60. De los 60, con 31 que vote a favor de una ley, o sea, el dictamen de una ley, de una moción, con 31 se aprueba. Entonces, y eso es, estoy seguro que es lo que está buscando el ingeniero Redondo. O sea, aprovechar un momento, una coyuntura. Ok, el Partido Liberal o el Partido Nacional, que somos los de oposición, que tenemos el mayor número de votos, o sea, de diputados, mujeres y hombres, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar vigilantes. Nosotros somos 43 diputados. Éramos 44, obviamente, pero lo que pasó con Barahona. Pero entonces somos 43 propietarios con 44 suplentes. Entonces, pero las 43 butacas tienen que estar llenas, tienen que estar permanentemente, sin excusas de ninguna naturaleza. Y si un propietario falla, por alguna razón, debe de estar su suplente. Y si no, sí nos pueden meter gol. ¿Y por qué pasó lo que pasó con la aprobación del presupuesto también? Que ahí hubo algo que la gente todavía tenemos dudas de lo que pasó. Bueno, cuando decían que Barahona y yo estábamos ahí, no, el diputado Barahona no llegó. O sea, no es que no llegó, él llegó 50 minutos después de que había comenzado la sesión. O sea, ya había comenzado la sesión. Yo sí estaba, yo me senté faltando 10 minutos para las 3 de la tarde, sentado 10 minutos para las 3. Entonces, pero mi tarjeta no la metieron, o sea, porque yo le dije a la muchacha que no la metiera, porque yo iba a acompañar a mis compañeros diputados en la toma de decisiones. Entonces, una vez que uno introduce la tarjeta, no debe de quitarla, o sea, no debe de quitarla porque entonces ya puede romper el quórum y ahí sí, si quieren aplicarle el reglamento interno, puede quedar inhabilitado uno por 10 años. Entonces, sí, eso yo lo conozco. Entonces yo le dije que no me metieran la tarjeta, me mantuve ahí como cerca de las 5 minutos que abrió la sesión el ingeniero Redondo.
la abrió y él mismo dijo con 62 diputados. Estoy abriendo la sesión con 62 diputados, dije, incorporando en este momento diputados suplentes por los propietarios y suplentes que no están del Partido Nacional y del Partido Liberal. Entonces fue cuando llegaron 3 diputados suplentes del Partido Libre a sentarse, uno en la butaca de Tommy Zambrano, otro en la de Marco Midense y uno que no me fijé de quién era en el Partido Liberal. Entonces ahí hicieron 65. En cuanto ya comenzó y con la lectura de lo del presupuesto, entraron todos los compañeros de la bancada del Partido Nacional y ahí sí ya se hizo el quórum, más obviamente de los 65, porque nosotros somos 43, y ahí te estaba hablando. Los liberales nunca entraron a la sesión. Los liberales se mantuvieron siempre en la zona del comedor, que es en la antesala del Congreso. O sea que cosas como esas interioridades del Congreso Nacional en las cuales se ve afectado la mayoría del pueblo hondureño, no se le da la seriedad del caso. O sea, hay una burla al pueblo hondureño y que de una u otra forma se aprovechan. Por ejemplo, no solo la aprobación de ese presupuesto, sino la aprobación de esos préstamos, que es otro ridículo que se vio también, en la cual las bancadas salieron haciendo chistes, algunos que iban al baño, otros que les habían dado algo para que fueran al baño tan rápido. O sea, ¿cómo analiza esa parte también de esa aprobación de esos préstamos, que al final de cuentas el riesgo es para esas empresas que den, o para ese país que den los préstamos, porque en un proceso ilegal el próximo gobierno simplemente no le debo nada? Sí, porque desde la aprobación es ilegal. Desde la aprobación, porque no ratificamos acta. Ahorita cuando nos están criticando los liberales a nosotros, ellos no tienen razón, porque cuando se aprobaron los préstamos primeros del CAF, fue con los votos del Partido Liberal. Lo que pasa es que al momento de la ratificación, cuando el abogado Ochoa Marlon, que en ese momento era director ministro de Finanzas, llegó a pegarnos unas insultadas a todos en general, y particularmente enfatizó bancada del Partido Liberal y el Partido Nacional. Entonces ellos no quisieron ratificar el acta. Estamos hablando es que el problema comenzó incluso desde que se aprobó la relación con esa institución. Claro, es correcto, porque es que no se aprobó. O sea, no se aprobó. Ellos han pagado como 2.900 millones de 11.000 millones de dólares para ser miembros del CAF. O sea, tienen les dieron, como dicen, a pagar en cuotas la afiliación. Y ahora estos últimos préstamos, uno era por 90 millones de dólares, otro era por 80 y otro era, porque uno era, yo recuerdo ahorita, perdón, era 80, 70 y 40, porque eran 190 millones de dólares. 190 millones de dólares. Entonces, bueno, lo aprobaron de una forma irregular. Si ustedes recuerdan, esa misma noche, cuando ya estaban metiendo eso, yo di unas declaraciones sumamente preocupadas, porque no estaban ni la bancada del Partido Nacional ni la bancada del Partido Liberal. Entonces llegaron a medianoche porque estaban metiendo también la ley de reforma tributaria, y si hubiese aprobado. Eso generó bastante cuestionamiento, y haciendo lo que usted apuntaba, en el sentido de que se dan en forma interna muchas situaciones que la gente no conoce, que van en prejuicio de la mayoría de la población, porque al final estos préstamos y esa toma de decisiones son dineros no de los ministros, no del presidente, son dineros que se pagan de los impuestos de la gente. Entonces, cuando uno escucha esas cifras tan estratosféricas, y que porque le den un beneficio a veces a un diputado que se preste con su voto a la aprobación, a mí me parece incorrecto desde todo punto de vista. Se lo digo con toda sinceridad, porque uno debe de actuar ahí en representación de los intereses de las grandes mayorías. Es que para eso llega uno no llega ¿Qué para diputados con frecuencia son los que se ven más beneficiados de esos beneficios que usted acaba de mencionar? Bueno, los del partido en el poder, hoy libre, porque son los que están. Antes eran los mismos del Partido Nacional, pero si usted me pregunta, a mí como no es necesario apoyarme mucho, después los del Partido Liberal, ¿va?
honestamente reciben beneficios varios. Ahora están un poco más controlados por las posiciones del ingeniero Redondo, del ingeniero Narrala, pero también la gente de mi bancada. Y una institución bancaria como esa que está dando esos dineros no sabe el riesgo en el que cae, o es que están directamente relacionados con un posible fraude electoral el 30 de noviembre. Acuérdese que el principal accionista del CAF es Venezuela. Entonces, Venezuela está íntimamente ligado al gobierno actual. Todas las condiciones que se están dando para que no se les reciban las cartas credenciales a los embajadores de Europa. De Europa. El retiro ahorita del embajador en Washington, de nuestro país. Todo eso, o sea, mire, Libre tampoco estas acciones ellos las han hecho en forma aislada. No, esto es planificado, todo esto es planificado. Todo esto nos lleva a que Libre quiere quedarse en el poder a como dé lugar, a como sea. Entonces, y van a hacer cualquier cosa, como dicen, para continuar. Entonces, se están agarrando de sus aliados naturales para poder continuar. Entonces, si las elecciones fueran hoy, como dicen, en forma estrepitosa las pierde Libre, pero las pierde en forma estrepitosa Libre. Faltan 5 meses y días, pero con una candidata que no le genera ningún grado de simpatía y que en vez más bien de conseguir votos, seguramente va a ir perdiendo votos. Entonces las posibilidades de que Libre gane las elecciones son muy mínimas, son realmente escasas. Es más fácil que gane la Democracia Cristiana o el Pino, en relación a eso que usted está diciendo. No, pues, sí. Aunque uno de los invitados mencionó el otro día aquí que hay posibilidades de que cambien a la candidata a última hora. Eso es lo que mencionó un invitado aquí. Sí, pero eso se puede hacer, pues, es decir, eso, si Libre, claro, aceptando ella, obviamente. Va. Mire, la candidata del Partido Libre no crece, no tiene ninguna posibilidad de ese no solo es mi punto de vista, esa es una realidad. ¿Cómo sintió el discurso que dio el domingo ella? Es que es muy confrontativo, demasiado confrontativo. Yo soy partidario de que los empresarios, por ejemplo, tienen que pagar impuestos, tienen que pagar salarios justos, tienen que generarle más oportunidades a la gente. Siempre he dicho eso, pero de eso a decir que tienen que desaparecer, que son esto, que son lo otro, yo creo que en un país sin empresa privada no sale adelante. Bueno, mencionó 10 familias ella. Sí, las 10 familias, que otros dicen que son 12, o sea, 10, pero la de ella 11 y la del presidente Zelaya 12. Ese mensaje tan confrontativo me parece que no le hace nada bien. ¿Qué tanto daño harán estas 10 familias que mencionan al país realmente en relación a que si estas 10 familias se van del país, cómo quedará el país? Bueno, en peores condiciones, pues. Pues sí, por eso le pregunto yo, claro. porque si nosotros estamos afectando a los empresarios que generan empleo y que dan la oportunidad de que usted se lleve su frijolito y su arrocito y sus tortillas a la mesa para comer, ¿cómo queda la cuestión? Doctor, es que lo que hay que hacer es conciencia en el empresariado nacional, primero, porque hay que proteger a los empresarios nacionales en que tienen que pagarle salarios justos a la gente. Yo se lo digo, salarios justos, pagarle a un trabajador y a veces diferenciar, porque hay trabajadores que merecen ganar mucho más, honestamente. Pero también, entonces hay que decirle a la gente de los sindicatos, mire, si usted ve y le pone el sindicato del SANA, por decir, sindicato de Hondotel, que han sido instituciones, prácticamente los sindicatos quebraron por los beneficios que tenían, exagerado. 17 salarios. Y cuando eran 14 ellos tenían 15, ahorita siguen siendo 14, pero algunos ganan 16 salarios, a otros les regalan botas, les regalan uniformes, les regalan esto, les regalan lo otro. Yo no digo que no haya que darle beneficio al trabajador, por supuesto que sí, pero fíjate que los sindicalistas no trabajan a veces, o sea, se dedican solo al sindicato y no hacen una labor para la empresa en donde están trabajando. El problema que ha sido en las maquilas, por ejemplo. Las maquilas, bueno, ok. Usted no puede privarlos de que si quieren ir al baño, si necesitan ir al baño. No, exactamente tienen que ir
entre 12 y 12:30, que es cuando le dan media hora, máximo 45 minutos para almorzar, y ahí que vaya también Pero si usted tiene necesidad de ir a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, entonces debería de ir. Pero también entonces el trabajador debe ser un poco más consciente en dar su fuerza de trabajo con honradez, con rectitud, con una gran responsabilidad. Entonces, aquí es donde le digo, es una responsabilidad compartida. En mi concepto, mira, hay empresas. Yo he hablado con Jorgito, es que vos no tenés empresas y no sabés lo difícil que es lidiar con los trabajadores, se vuelven mañosos. Entonces, aquí es donde yo digo, hacer conciencia a la gente y hablar No, con la gente. Pero ¿qué ¿qué es lo que interesaría más? ¿Subir un salario o disminuir la inflación que es causada por el mismo Estado al derrochar, al robar, al dejarnos sin las reservas de dólares? Sube la inflación, o sea, sube, aunque usted suba salarios, Claro. le suben los frijoles, el arroz, todo sube. Entonces, ¿de qué sirve aumentar salarios si el gobierno como tal lo que hace es aumentar la inflación en esos procesos? Vamos a hablar de ese tema al venir de la pausa, porque sí es importante aclarar todos estos temas, porque eso es lo que tenemos que realmente dialogar y buscar las mejores soluciones. Vamos a una pausa en Unidos en Diálogo y ya retornamos. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted se da cuenta de la problemática nacional y a la vez, a través del diálogo, buscar las mejores soluciones. Hoy estamos hablando de un tema importante de interés nacional en relación, y antes de la pausa estamos hablando de la responsabilidad de los empresarios en invertir y de aumentar salarios y de generar mejores condiciones a los trabajadores. Pero eso de nada sirve porque me aumentan 1.000 lempiras o 2.000 lempiras hoy, pero mañana suben los frijoles, el arroz, las tortillas, el combustible. O sea, una inflación hace que usted, definitivamente esos 1.000 o 2.000 lempiras que le aumentaron, si es que aumentar, pues normalmente aumentan 100 o 200 lempiras, y eso que le aumentaron no lo siente usted porque todo sube gracias a una política de gobierno, una política de Estado que no genera esa estabilidad económica y lo que provoca es la inflación. ¿Cómo ve usted en ese panorama entonces al país de lo que hemos pasado estos 3 años y medio a estos 5 meses que hacen falta de gobierno en relación a la generación de empleo, a la inflación y a la necesidad que tiene el pueblo hondureño en poder llevar a su mesa el día de hoy y el día de mañana, pero por lo menos el día de hoy, los frijolitos, la tortilla y el arroz, que ni se están produciendo en este momento en el país, porque los frijoles los están trayendo de Etiopía, ¿no? Creo yo, de Guatemala, Nicaragua, el arroz de Estados Unidos, el maíz de Estados Unidos, y se están peleando con Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener en cuenta estos detalles? Doctor, los 80, Honduras era el granero de Centroamérica. Hemos perdido eso. ¿Por qué? Usted habla con cualquier campesino en la campaña cuando yo anduve en el Valle Jamastrán, yo recuerdo, en el Bajo Aguán, de donde soy yo, en la zona de Coyoles, de Lanchito. Estuvimos en el departamento de Colón, en Olancho, el Valle de Lepaguare. Ahí la gente tenía sus parcelas de tierra y las cultivaba, pero obtenía una ganancia significativa. Es decir, no es que se hacían tal vez rico, pero no perdían. Hoy, si usted quiere cultivar una parcela, independientemente de la cantidad de manzanas que sean, sale perdiendo al final, honestamente. Entonces, ¿quién va a trabajar para perder? Entonces, la gente las alquila, las presta o las tiene ociosas. Por eso es que ahora, antes, ¿quién iba a imaginarse que íbamos a importar banano, por ejemplo, cuando lo teníamos en demasía en la costa norte del país? Hoy un mínimo es carísimo, comerse un guineo, y ya no solo aquí en Tegucigalpa, en el mismo San Pedro Sula. Y antes en aquellos lugares, la pirracha le decíamos, porque era lo que nos daban a los trabajadores, porque se exportaba para Estados Unidos el guineo de calidad, el más grande, el de calidad. Entonces, pero hoy ya no se puede, porque el Standard Fruit Company, la Tela Railroad Company, que eran los que tenían empleados, o sea, con tanta traba y con tanto problema que le pusieron, pues hombre, han dejado botadas como dicen, las fincas. Hoy usted quiere producir y le salen más caros los insumos.
Entonces, ¿qué hace el gobierno? Y lo platicábamos en el cambio, una política subsidiaria, pero en forma directa al campesino. Y si está en el gobierno el Partido Nacional, se los da a los nacionalistas. Ahorita que está libre, ellos favorecen, pero solo los de libre. Eso no le permite a un país salir adelante. ¿Qué debería de hacer? A través de Banadesa, a través de algunas otras instituciones, o en el engranaje público general, tener precios subsidiados, pero para que el que los quiera comprar. O sea, no es que le digo que tiene que ir alguien con una tarjeta mostrando que está en el censo de libre ahorita, o si es el Partido Nacional el que tenga el poder en el censo del Partido Nacional, porque eso no le trae nada bueno al país, nada bueno, absolutamente nada. Entonces usted tiene que generar políticas en forma general que le permitan en el campo agrario generar, y aquí donde uno vuelve entonces también con los grandes empresarios de las telecomunicaciones y sobre todo empresarios a nivel de instituciones bancarias particularmente, en decirles que los intereses, el cambio del dólar es cierto que ha aumentado, sí, pero no en la proporción en como ellos le aumentan a uno que tiene préstamos en los bancos, los intereses se los suben demasiado. Los cobros en las tarjetas de crédito son demasiado altos. En América Latina, Honduras es de los países en donde más caro se cobran los intereses, de los países en donde más caro se cobran. Entonces, todas esas políticas tienen que ir unificadas, tiene que ser una política del Ejecutivo conversada con la empresa privada, diciéndoles a los dueños de las instituciones bancarias, lo que les decía eso, bueno, miren, ustedes ganen, pero ganen lo justo. Se requiere un diálogo. ¿Hay diálogo en este momento? No, ahorita no. Es lógico que no. Ahorita lo que hay es enfrentamiento con todos los sectores. Si usted le pregunta, son muy pocos los empresarios. Yo le digo que no llega posiblemente ni a un 10% del empresariado nacional que esté haciendo negocios con el gobierno. Honestamente no llega ni a un 10%. Entonces, esos pocos que están haciendo los negocios con el gobierno son los primeros, y escúcheme, los primeros que se van a arrepentir si Libre sigue en el poder. Así se lo digo honestamente, porque si Libre sigue va a ser el acabose, porque ya estamos en el principio, pero sería parte de ese proceso en donde entremos y ya en una forma acelerada a un cambio de políticas de democracia a gobiernos totalitarios. Eso sería, porque la ventaja que tiene Rixi que es inteligente, honesto, porque nadie puede desconocerlo. Estamos hablando de una persona con un nivel bastante alto, entonces ella sabe lo que quiere y para dónde va. Una cosa es que no sea popular, una cosa es que cometa algunos errores, como cuando dijo que admiraba a Fidel y que el gobierno de Cuba y el gobierno de Venezuela, entonces la gente dice, bueno, ¿por qué no se van a vivir allá? La gente dice, si eso es así, ¿por qué ahorita los venezolanos es cuando más se han ido para... Claro, y cuando estaba antes de Caldera, todos esos gobiernos eran gobiernos prósperos. Yo tuve la oportunidad de ir varias veces a Venezuela a torneos de béisbol con mis hijos y ver a Venezuela, que al Venezuela de ahora es una diferencia enorme. Los que hemos ido a Cuba sabemos que uno va a un hotel y bueno, yo ya las otras 2 veces que fui, porque la primera vez que fui realmente no sabía, a uno le piden que le deje la pasta de dientes, si anda camisetas que se las deje, esa es la realidad que se vive en esos países. Entonces nadie puede desconocer que hay algunas áreas en donde han logrado salir adelante, educación, salud, deportes, posiblemente. Y hay mucho que hablar también de educación y salud, porque no es tan cierto. No, claro, yo sé, y le iba a decir eso porque, bueno, los mismos médicos, entre comillas, que vienen acá, no son médicos, o sea, médicos. Han cometido muchas iatrogenias y muchos Entonces, problemas de salud. Está en discusión también, si se quiere eso, esos avances y esos progresos que se manejan en los deportes y tantas otras cosas. Pero en términos generales, que es lo que cuenta,
yo creo que uno prefiere, y es donde yo le he dicho, yo prefiero vivir en una democracia incipiente, con sus problemas como los que estamos enfrentando, y que se haga conciencia insisto, en el empresariado, en quienes ocupan posiciones a nivel gubernamental, que trabajen por ayudar a el ser humano, que hayan condiciones en los centros hospitalarios, que cuando vayan que lo atiendan el médico, la enfermera, con calidez y con calidad. Pero en este momento están diciendo, un alto funcionario de este gobierno dijo que los medios de comunicación éramos sicarios de la comunicación, y hace poquito también otro funcionario mercenario de la comunicación, ¿no? Y otro funcionario también de este gobierno acaba de decir que los médicos son mercenarios. Pero es que es una narrativa de ellos como para estar confrontando permanentemente. Sí, pero el asunto es, no solamente se trata de confrontar, se trata de que usted está siendo limitado para poder hablar. O sea, quieren coartar la libertad de expresión en ese sentido. O sea, usted no puede decir nada porque o es enemigo y es todo lo peyorativo que ellos quieran decir. Y en eso, mire, yo siempre he sido partidario, yo he estado, este es mi cuarto periodo, digamos, como diputado, y siempre, cuando han querido limitar la libertad de expresión, yo le digo, es mejor que exista libertinaje, si cabe la palabra, a que quieran limitar, Y ahí depende, yo estuve 44 años como periodista, y alguna noticia, yo algunas veces me autocensuré. Honestamente, cuando dijeron, si yo paso esto, puede correr riesgo Xenia, o sea, mi esposa, mis hijos. Entonces, es una autocensura. Uno mismo decir, no, mejor, esto es peligroso. Cualquiera, ahorita me puede decir, cualquiera de los, entre comillas, periodistas, no, pero es que el periodista tiene que denunciar, pero hermano. No, mire, yo no puedo ir en una denuncia en contra de, o poniendo en riesgo la vida de mis seres queridos. Yo hasta ahí iba. Entonces, además, me parece que se tiene que actuar con responsabilidad en el manejo de la información. Pero yo le prefiero, y en eso soy partidario con el ingeniero Flores, que siempre lo manejó, que fue la primera vez que yo fui diputado en el Congreso del 94 al 98, cuando él era presidente del Congreso, que mejor que la gente hable lo que hay, que diga lo que quiera decir, a querer limitarla. Como si no es que quiere, como lo ha hecho este gobierno. Estos no solo hacen amenazas veladas, sino que actúan contra periodistas, y es muy notorio. Usted escucha, por ejemplo, al jefe de las Fuerzas Armadas y constantemente pasa amenazando a los periodistas, ¿va? Constantemente, y lo hace de una manera frontal, directa. Yo nunca había visto ni en la década de los 80. No, por eso yo nunca había visto, ni cuando el general Álvarez Martínez, que yo recuerdo, yo vine acá en el 82, fue en el gobierno del presidente Suazo Córdoba. Quien mandaba realmente, honestamente, era el general Gustavo Adolfo Álvarez Martínez. Estaba el general Daniel Balí Castillo, que era el de la FUSEP en aquel momento, pero no actuaban como... Y las Fuerzas Armadas, la gente le tenía un respeto y un cariño, honestamente. Hoy se ha perdido esto. Bueno, mire lo que sucedió recién anoche en una aldea acá en el Distrito Central, que les quemaron una posta. Pero eso es derivado también el comportamiento de la ciudadanía por el rechazo que han tenido por lo que se dio el 9 de marzo. Honestamente, de ahí viene todo. Si usted ve ahora, hay por parte de la población como un desencanto y no es la institución, porque la institución no tiene culpa del mal accionar. Los llevaban amarrados como garrobos ayer. ¿Ah? Los llevaban amarrados como garrobos. Y bueno, les quemaron motos, les quemaron la posta, y se demostró que Pero ni en la década de los 80 se vio eso, porque como dice usted, había un respeto a la institucionalidad. Pero ahora se está perdiendo. ¿Pero culpa de quién? Quienes han perdido ese respeto son ellos. No han perdido el respeto, Bueno, nunca había visto un jefe de las Fuerzas Armadas repartiendo comida a un partido político, al margen de quien estuviera en el poder.
Y ahorita, quienes nos están viendo, pueden decir, pucha, Jorge no dice nada, no decía nada en el doctor en el gobierno de Juan Orlando Hernández. Mire, el comportamiento de ningún jefe de las Fuerzas Armadas fue así. Yo le digo con conocimiento de causa. Y lo estábamos conversando precisamente con mi esposa antier. Cuando el presidente Hernández se dio en forma ilegal la reelección, bueno, pues ilegal, y no lo vengo a decir solo ahora, sino que en el medio en que yo estaba, el golpe de Estado fue un domingo, un lunes yo lo dije en la mañana. Después más bien a mí me tocó seguir diciendo que era golpe de Estado y el resto de compañeros que eran directores decían sucesión constitucional. Pero como yo ya lo había dicho en la mañana, recuerdo cuando nos llamó el señor Ferrari, le dije, yo dije hoy en la mañana que era sucesión y que era golpe de Estado. Entonces, pero ¿dónde quiero llevarlo, doctor? Que el jefe de las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor Conjunto, se llamaba Isaías Isaías Francisco Urbina, ahorita el otro apellido se me escapa, de Isaac Álvarez Urbina, Isaías Francisco Álvarez Urbina. Él fue compañero mío en el colegio, en el Mejía. Él estudió comercio y yo estudié bachillerato, y fue compañero de mi esposa en la escuela. Entonces nos conocemos y somos amigos desde hace muchísimo tiempo. Yo le digo, paisano, ¿por qué no paren esa reelección? Honestamente, paren esa reelección de Juan Orlando. El paisano me dice que no se puede. Porque, y tenía razón. La Corte le dijo a él que sí podía reelegir. La Fiscalía le dijo que sí podía. Participaron contra él otros partidos políticos. Bueno, si habían como 15 partidos políticos que entraron en las generales. Entonces quiere decir que todo el mundo le daba, contrario a lo del expresidente Zelaya, que si usted recuerda, al expresidente Zelaya la Corte le dijo que era ilegal la cuarta urna, la Fiscalía le dijo que era ilegal, el Congreso le dijo que era ilegal, los mismos militares le decían que era ilegal, o sea, todo el mundo le decía que era ilegal, solo él quería hacerla siempre. Entonces, cuando esas situaciones ocurren, ahí es donde le digo, a mí me dijo el general, me dice, paisanos, que yo no puedo, porque nosotros respetamos la Constitución y respetamos la institucionalidad, y si a él le dicen que sí puede participar, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entonces, pero ni en ese momento usted encontró, eso es lo que quería decir, un repudio de la población hacia la institución militar, honestamente. Igual en el mismo caso del general Romeo Vázquez, ¿va? Romeo Vázquez lo llegó hasta el final. Bueno, ya sí le dio el golpe, como dicen el domingo en la mañana, que iba a ser la cuarta urna, que fue el 28 de junio. Entonces, pero el hombre, y todo el mundo le dice, no, miren, no puede. Se reunió con el presidente Lobo, con Elvin Santos, que eran los dos candidatos lo llevaron a la casa y le dijeron, no, no hagas eso, no. Total que él no hizo caso, pero la institución militar, un sector, obviamente seguidora del presidente Zelaya, dijeron que era un golpe de Estado, pero otra gente que estaba contenta en ese instante porque separó la continuidad ahí es donde dicen de repente... De una venezolización. Sí, bueno, y que en aquel instante había más apoyo internacional que ahora. Venezuela estaba en su apogeo con Hugo Chávez. Cuba tenía recursos, la Unión Soviética tenía recursos. Hoy ya esos países, si apoyan el aspecto económico, yo no creo que lo apoyen como lo estaban apoyando antes. Y hoy el deterioro... A través del banco que aprobaron. Claro, el Banco de Fomento, sí, pero lo que le digo es, no para poder salir adelante, porque esa es una cuestión para comprar con inmediatez el voto de la conciencia, pero con inmediatez, sí, pero para darle... Pan para hoy y hambre para mañana. Para darle estabilidad y fuentes de trabajo, que es lo que más necesita la gente en este instante para poder subsistir y para poder comer. Porque mire, yo le digo a la gente, y con toda honestidad, ¿no? Yo soy un demócrata, pero también a la gente, si usted le pregunta, la gente lo que quiere es trabajo, doctor. La gente no le importa si es de la derecha, si es de la izquierda, la gente lo que quiere es trabajar, que le den trabajo, que le paguen salarios dignos y que cuando vayan a los hospitales públicos, que los atiendan bien y que estén los medicamentos.
que den una educación de calidad y que haya seguridad en las calles. Pero Sí, lo aseguro en que este venden- momento dicen que hay 90% o 95% de abastecimiento en los hospitales. No, pero usted sabe que no es cierto. ¿Por qué en El Salvador y no se religió en forma ilegal? Abrumadora. Ilegal y abrumadora. Claro, pero fue abrumadora. Lo que tuvo más del 93% de la población apoyándolo. ¿Pero por qué? Porque ha sido un buen presidente. Honestamente ha sido un buen presidente. Entonces, yo se lo aseguro. Y aquí, ¿por qué nuestros presidentes compiten de ser el peor que el anterior y peor que el anterior y peor que el anterior? Cuando nosotros como pueblo, yo por lo menos como pueblo, yo he deseado que este gobierno sea el mejor que el anterior. Y que el anterior mejor que el anterior y que el anterior mejor que el anterior. Pero es al revés. Aquí todos compiten para ser el peor y mucho peor que el anterior. Doctor, yo comencé ¿Por qué será eso? Es que, mire, primero mucha corrupción. Y es de todo, exagerada, una corrupción exagerada. Y después que se le suben los funcionarios. Un funcionario, un ministro, no digamos un presidente, pero un ministro, no lo miren, un directores a veces creen que van a ser eternos en esas posiciones. Y se dedican a robar, a beneficiarse de ellos, a beneficiar su círculo cercano, su familia, y les vale lo demás. Entonces, así un país no va a salir adelante. Es imposible que un país salga adelante. Entonces, tiene que cambiar la mentalidad, pero completamente y sentar las bases como para decir, porque 4 años es poco. Mire, honestamente, 4 años es un poco. Pero suficiente si quiere hacer las cosas bien. Claro, bueno. Y es demasiado porque hace las cosas mal. Claro. O sea, uno ya está agobiado a los 6 meses, ya uno quiere que se vaya, porque es pésimamente mal lo que Pero hace. si es un buen presidente, esto usted quisiera que siguiera. Pues. Pero qué buen presidente hemos tenido aquí para decir que nosotros queremos que continúen si lo que hemos querido es que se vayan lo más pronto posible todos. Pero Maduro, por ejemplo, por decirle un nombre, Maduro fue un buen presidente. Pero bueno, yo digo también, deben de haber incentivos. Digamos, si hubiese sido candidato y fue presidente, yo hubiese aprobado, y de entrada, la reelección presidencial alterna, no continua. ¿Por qué? Porque no estamos preparados en estos países en tener presidentes en forma continua. Es decir, la gente, imagínense ahorita la presidenta, y no solo ella, todos los gobiernos anteriores aprovechan los recursos del Estado para apoyar al candidato. En todos los eventos donde va doña Xiomara, está promocionando a Rixi. En todos los eventos que va y tiene que seguir otra mujer que no sé qué. Entonces, ¿se imagina usted si existiese aquí la reelección presidencial continua? Entonces ella todos los recursos los estaría aprovechando para su reelección presidencial. Casi todos han querido reelegirse desde Sosa Córdoba para acá. Claro, pero la Constitución no se lo permite. Entonces es mejor llevar al Congreso Nacional y hacer un plebiscito, un referéndum, o usted reforma la Constitución, si se reforman con 90, porque son 86, pero para una situación de estas se requiere un número mayor. Pero yo se lo aseguro que usted lo consigue entrando, lo reforma y aprueba la reelección presidencial alterna, no continua. Entonces es un presidente joven. Si el presidente Hernández, por ejemplo, cuando salió tenía 50 años. 50 años de presidente. Llevaba 2 años cuando se le metió la reelección. Recuerdo yo conversando así con la abogada y con él. Le digo, presidente, ¿qué edad tiene usted? 48, gordito. No, mire, va a tener 50. Pero la reelección presidencial alterna. Y después, ahorita él fuera presidente. Honestamente se lo digo, el presidente Hernández fuera presidente ahorita. Porque independientemente de quién hubiese ganado las elecciones, cuando él fue presidente, si hubiese sido Tito, si hubiese sido doña Xiomara, si hubiera sido Salvador, o si hubiese sido Ricardo Álvarez, que tenía posibilidades enormes en ese momento, entonces ya las elecciones en esta que pasó, estaría el nuevo presidente, honestamente, porque en la reelección de él hubiese aparecido otro presidente. Entonces, si él apoyaba la reelección, aprobaba la reelección alterna, él fuera el presidente ahorita. Y jovencito, el presidente ahorita tiene 56 años, sí, 57. 56, sobre 57 años. Se está hablando de una persona joven. Entonces, el problema es que le meten, entonces era lo que le decía, le meten en la cabeza. Ya empiezan a decir, líder. Es el que lo rodea, el grupo. Claro, el círculo. Y el presidente Lobo se enojó la vez pasada conmigo aquí, porque aquí se lo dije. ¿Por qué los presidentes les encanta que les soben el hombro y les digan, usted es el mejor, usted es el que ha hecho lo que nadie ha hecho en este país, usted es mejor que todos? Y lo mantienen así embobado. Claro. Y de tal forma que incluso se pone en contra hasta de los medios de comunicación y de la población que les dice, hoy no hay medicamentos en los hospitales, no tenemos tortillas, no hay frijoles en la mesa. O sea,
¿Qué pasa con los presidentes que se dejan embobar por ese grupito que los rodea? Mira, ahí es bien difícil porque claro, no he sido presidente, pero insisto, es que a veces la gente cuando alcanzan una posición se vuelven... Es que es mejor andar, mira, ahorita ando manejando mi carro. El otro día cuando vine, usted me invitó, vine con Senia, con mi esposa. Yo iba al Congreso a pie. En serio, salgo a pie. Y no es que, pero yo fui el diputado más votado del Partido Nacional. O sea, en este periodo que estamos, yo fui el que más votos sacó en todo el país. Entonces, no, pero yo le hago así, no, Dios mío. Los pies en la tierra. Dios mío, ya digo, Dios mío, permitidme que no, nunca. Entonces, igual cuando era precandidato, que andaba y que iba al interior del país. Entonces, líder. Entonces, no. Entonces uno me dice líder, porque uno líder, pero no, líder y grande solo es Dios. En serio, uno somos seres humanos que deberíamos de estar agradecidos, pero esa es otra cosa, con lo que uno ha logrado. Yo digo, pues yo de dónde vengo, yo vengo de un campo bananero, vine a dormir al Parque Central. Entonces con Senio lo hablo bien seguido, pues amor, cómo Dios nos ha bendecido tanto con una familia, llueve, no nos mojamos como otra gente que sí sufre cuando hay lluvias, y ni siquiera a veces constante, solo con que lluevan 2 horas fuertes, hay gente que tiene problemas en sus casas, y uno no tiene esos problemas. Dios ha sido demasiado... Ya estamos llegando al final del programa. ¿Qué expectativas tenemos como país de aquí al 30 de noviembre, diputado Jorge Zelaya, no solo en el Congreso Nacional, sino para el 30 de noviembre? ¿Qué expectativas y qué posibilidades avisora usted de aquí al 30 de noviembre? El panorama, doctor, no es alentador para el país, porque si Libre gana, si doña Rixi gana, la abogada Rixi gana, el país va ya hacia la izquierda en forma imparable. Si gana el ingeniero Narrala, que hoy tuve el gusto de conversar con él un rato en la entrega de, o sea, cuando en la rifa de la boleta de las papeletas, yo me imagino yo al ingeniero Narrala despidiendo y nombrando ministros por redes sociales, por WhatsApp y todo, y con su volatilidad en su toma de decisiones. Entonces, para mí, y no solo porque soy del Partido Nacional, pero por las circunstancias que estamos viviendo, Tito Afura tiene que ser el presidente de la República. Y aún así hay gente que me dice, bueno, pero los juicios que tiene, ¿por qué los juicios que tiene, qué pueda pasar, qué va a ocurrir? Pero es que no podemos vivir en la confrontación permanente. Y yo abrigo la esperanza. ¿Irán a haber elecciones limpias, Jorge Zelaya? Dios quiera que sí. Dios quiera que sí. Cuando digo Dios quiera que sí, es porque el partido que tenga el poder, mire, con todo y lo que se haya dicho en los procesos anteriores, se ha perdido, el presidente Lobo perdió por 49,000 votos con el presidente Zelaya, y aquí no se armó y a 1.200 urnas que nunca aparecieron. Pero aparecieron. lo dijo en otro medio cómo había ganado. Por eso le digo, pero igual, o sea, pasó. Esta gente no va a ser así, ¿va? Honestamente, el Libre pierde las elecciones, y si no es en forma contundente que la pierde, Libre no va a querer entregar así muy fácilmente el poder, honestamente, porque ellos no están acostumbrados. Bueno, es que no están, es primera vez que llegan al poder, y la gran mayoría, con el respeto que merecen, pero la gran mayoría no estaban preparados para llegar ahí. Mira, no, llegan como Partido Libre llegan primera vez, pero llegaron como Partido Liberal primero. Claro, pero por supuesto, pero hay varios funcionarios que es primera vez. Usted los viera, uy, cómo gritaban ahí en Info, parecen, y está hablando de gente de edad, y todo, parecen cipotes, pero cipote es un cipote como, o un niño, pues, cuando le regalan en Navidad un carrito, entonces, y ellos malcriados, con eje de odio, y que yo debo de ser honesto en mi caso, y lo agradezco. A mí me respetan mucho, no solo en el Congreso Nacional, sino donde quiera que me miran, pero también porque yo no me doy a que me respeten, y yo lo respeto también a ellos. Pero mire, estar con la gente de Libre no es fácil. Entonces, para el país, el panorama habrá que esperar unos 2 meses como para tener una visión clara de lo que puede suceder. Como le digo, a veces por la víspera se conocen
las fiestas, el que no le estén recibiendo las cartas credenciales a los embajadores, a los cónsules de varios países, el que tengan esa relación bastante tensa con los Estados Unidos, que por la manera de ser de Estados Unidos, ellos, pero en el fondo se sabe que no tienen una buena relación. La pobreza, que sí es cierto, porque tampoco se debe esconder, en el pasado reciente era igual, pero se ha profundizado ahora. La gente está sufriendo. Uno que platica todos los días con la gente de recursos económicos limitados, cuando anduvimos en la campaña y que regresamos ya la próxima semana a visitar el interior del país con el candidato, ahí se observa realmente la pobreza extrema que está viviendo una gran cantidad de la población. Entonces se tiene que hacer un giro totalmente distinto y que llegue al poder alguien que se compenetre de su responsabilidad, que se dedique a trabajar, como dicen, a meterse de lleno, de cabeza, a trabajar en todos los sectores, y que su equipo, en vez de ir pensando en enriquecerse, hacer dinero, a robar lo loco, que vaya a servir y no a servirse. Para mí eso es clave, eso es importante, y que siente después las bases para que quien llegue, al margen de que qué partido sea, el que llegue a gobernar diga, bueno, este hizo buen gobierno, 4 años de gobierno, yo estoy obligado. Ahí como cuando dicen, doctor, me dejó la vara bastante grande. Entonces tiene que seguir, debe de seguir. Si no, pregúntese usted, ¿por qué poniendo como ejemplo El Salvador? Si pasó en guerra el 90, o sea, todos los 80 y los 90 en guerra, ahí explotaban las bombas. Yo fui a cubrir unas elecciones de Alfredo Cristiani, recuerdo, contra los de Roberto Dawinson, los de Arena, contra el FMLN, en Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro con Daniel Ortega, no digamos en Guatemala, porque la gente quiere hablar de Costa Rica o Panamá en la misma región, ya son países que están súper desarrollados. Pero ¿por qué no podemos, si El Salvador ha logrado, con guerras permanentes, con todos esos problemas, salir adelante con una extensión territorial que solo el departamento de Olancho, solo Olancho es más grande que El Salvador juntos? Y estas cosas mucha gente no las sabe. Solo el departamento de Olancho de nuestro país es más grande que todo El Salvador juntos. Entonces nosotros, teniendo todas estas bellezas naturales, toda esta riqueza, ¿por qué no podemos salir? A mí Gilberto Yergo, yo sé que, pero Gilberto Yergo nos decía el otro día que vino, no, Alberto Chedrani, que había venido el presidente del Valladolid de España cuando vino a jugar Gilberto Yergo. Y le dije, mira, yo lo que quiero es que me lleven en helicóptero a conocer Islas de la Bahía y dar un paseo. Cuando vino a jugar a San Pedro Sula, porque Gilberto jugó en el Elche y jugó en Valladolid, en España. Dicen que aquel señor se fue encantado, y cuando llegaron a España mandaron a llamar a Gilberto y se puso y hasta lloró. Dime, ¿por qué tu país? Y le estoy hablando de aquel tiempo, no digamos si él regresara y nos vieran ahora, que estamos en peores condiciones de aquellos años. Le digo, ¿por qué tu país no puede salir adelante con esas bellezas naturales que ustedes tienen? Hice un recorrido por el aire y nada que ver con mi país. O sea, nada que ver con mi país, está hablando usted de España. Entonces, ahí uno también se pregunta, tenemos mares, tenemos para turismo belleza, tenemos tierras en donde se puede cultivar a como usted quiera, tenemos otros sectores en donde puede instalar las maquilas como quiera, varios sectores, o sea, la ganadería, ¿qué no puede hacer en un país como y con una calidez y calidad del ser humano, del hondureño, que es realmente extraordinario, pero que hemos diferente al resto de los países de Centroamérica, incluso somos claro, diferentes. Doctor, pero que hemos ido perdiendo, y honestamente sí. Bueno, si ahora es muy fácil que usted diga se ahorcó una persona, en serio, porque la etapa depresiva de mucha gente ha ido es que es la frustración que hay en el pueblo hondureño a raíz de toda la problemática. Lamentablemente hemos llegado al final del programa. Gracias, ha estado muy bueno, gracias por acompañar,nos. No, gracias a usted más bien por invitarme, de veras, muchísimas gracias. Muy contento de estar acá, contento, feliz. Y bueno, esperamos estar en los... Claro que muy agradecido. Claro que va a estar más adelante también, esperamos. Yo quiero recordarles lo que para nosotros significa Unidos en Diálogo, porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para construir un futuro más justo y próspero
para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Y gracias, doctor, perdone, cuando usted fue director del IADFA, me dio un reconocimiento, nunca se me olvida, por la lucha contra los fumadores y contra la gente que Todavía conservamos los espacios libres de humo de tabaco, sí, por supuesto. espacios libres de humo de tabaco como Así. la Universidad Autónoma, la Facultad de Ciencias Médicas, que era terrible, y los diferentes centros comerciales libres de humo de tabaco. Sí. Hasta el siguiente programa.